esta ocasión en Librería Bizarra tengo el gusto de presentar al escritor y periodista colombiano Juan Camilo Rincón, autor de varios libros muy interesantes, muy generosos con la cultura latinoamericana, que son Ser colombiano es un acto de fe, la historia sobre Jorge Luis Borges en Colombia, Viaje al corazón de Cortázar, y el más reciente, que es el que vamos a dialogar y discutir un poco acá, que es Colombia y México entre la sangre y la palabra, que sin ánimo de ser demagogo me parece un libro grandioso y sobre todo muy necesario hace tiempo. Así que Juan, de verdad un gusto tenerte acá y gracias por aceptar esta invitación. Nahum, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y nada, chévere, librería bizarra, siempre me encanta estar en esos espacios. Muchas gracias. No, quería empezar con lo siguiente, sobre todo que creo que viene a cuento, porque bueno, es México, y hay una frase del escritor Juan Villoro que me parece muy precisa para empezar a dialogar sobre tu libro. Él en algún momento dice algo como un ejercicio de darle coherencia retrospectiva al azar. Las relaciones culturales, sobre todo, se tejen muy subterráneamente, no son tan visibles como las políticas, sino que son un vaivén constante de gente que probablemente va a quedar en silencio hasta que aparecen estos libros. Entonces, ¿cómo fue todo este ejercicio de pensarlo, darle coherencia retrospectiva al azar de nuevo y armar todo este compendio que está muy bien hilado? Pues tuvo varias partes. Creo que lo primero es el tema de encontrar un país con el que tengo mucho cariño y mucho amor, que es México, porque estos días estaba hablando con mi papá y me recordó esa historia. Hacían como, llamaba como cine libre, cine para el pueblo, el cual consistía en que iban por los diferentes pueblos con una máquina para proyectar y una gran sábana blanca y la ponían en cualquier pared a cierta hora y mostraban las películas. Y me imagino, yo creo que uno pagaba moneditas o así para sentarse todo el pueblo a ver las películas. Y las películas que hacían ese recorrido aquí en Colombia normalmente y que se mostraban en esos pueblos como donde nació mi padre, era lo que es el cine de oro mexicano, donde está José Alfredo Jiménez, donde está María Félix, donde está Agustín Lara, donde están todos este concepto del charro, del campesino en caballo, las armas, el tema del cultivo, la ganadería y todas esas visiones que tienen que ver con el campo y la relación del hombre-caballo, ¿no? Entonces, eso era algo que era muy interesante porque era nuestra visión de ver lo que era el concepto del cowboy o el hombre que conquistó de cierta forma los espacios de toda esta América y la llenó de elementos de producción. Entonces es algo muy interesante, pero no industrialización, sino la relación con el campo, que me parece bellísimo. Y eso fue como los primeros contactos, ¿no? Ese cine de oro mexicano que es maravilloso y que mi papá me contaba eso cuando éramos muy chiquitos, o que no sé si tú también lo viviste, el tema de escuchar a Juan Gabriel, también de escuchar pues que para mí Juan Gabriel es una vaina impresionante, ¿no? Entonces hace poco me llegó el LP del Bellas Artes y es algo que uno dice, eso, eso siempre va a ser el corazón. La música siempre estuvo relacionada, pero también cuando comencé a salir de mi infancia y juventud, llegó a Terciopelados a mi vida con El Dorado y después la conexión con el rock mexicano, porque el LP que existía en ese tiempo era de Culebra, ¿no? Entonces, que era como una productora mexicana que sacó ese disco tan importante y que trajo La Maldita y que trajo a Café Tacuba, pues después apareció Café Tacuba y después aparecieron estos grandes monstruos que es impresionante, ¿no? Y Caifanes y eso para mí era muy importante. Entonces lo primero fue gusto. Yo no tengo conexiones con otros países, con muy pocos países como con ese valor que siento por México, por Argentina. Claro, yo no tengo, digamos, esa relación, no sé, con Surinam, no sé, no tengo esa conexión. Entonces, como que es algo muy bonito porque arrancó así. Primero fue como un tema familiar, un tema, y después comencé a hacer ese tema de investigación literaria, de entender que muchos intelectuales muy importantes caminaron por las calles donde vos y yo caminamos normalmente. Entonces, imaginarse a Pablo Neruda entrando al Museo del Oro, o la gente así que casi rompe las puertas de esas puertas casi de catedral que hay en la Biblioteca Nacional para ir a ver a Jorge Luis Borges. Esas cosas a mí, la misma biblioteca donde yo cuando estaba en la universidad iba a leer mis periodiquitos y encontrarme con los libros, ¿no? Y donde he hecho casi muy buena parte de mis investigaciones. Y esa conexión siempre estaba ahí, a mí me llamaba mucho, pero me di cuenta que había una relación muy grande con el tema de descubrir que Cien años de soledad fue escrito en México. A mí eso fue como una ruptura, porque uno de los libros que describe de cierta forma una parte de nuestro país, una parte de nuestra idiosincrasia, que creo que es uno de los libros más importantes, que representan lo que es el ser colombiano, fue hecho en otro país. ¿Qué pasó ahí? Y después apareció mi gran gusto literario, que fue Pedro Páramo.
Entonces decidí unir lo que es de Comala a Macondo, fue mi primera intención. Y arranqué a meterme ese amor por ellos dos que me llevaron poco a poco a descubrir que no eran las únicas conexiones que tenía Colombia y México y que eso es mucho más profundo. Yo molestando, mi hermano decía que es que esa unión viene desde la Pangea. Entonces, cuando estaban toda esa vaina pegada, había una parte del Caribe colombiano que tocaba una parte del límite con México. Y después, cuando se reorganizaron todos los continentes, pues hubo una separación de los límites territoriales. Entonces, ya la distancia fue más grande. Pero en algún momento estuvimos conectados. Entonces, creo que eso quedó por ahí un poco, no sé, como un poco en la tierra y que por eso estamos como tan unidos. No, buenísimo. Ahorita quiero retomar algo que mencionabas y es el tema de Macondo a Comala o de Comala a Macondo. Y es que muchos podemos tener en cuenta, sobre todo del siglo XX hacia acá. Quiero decir, estamos empezando el siglo XXI, bueno, ya llevamos 22 años aquí metidos, pero realmente tú rastreas hasta el siglo XIX e incluso hay situaciones anteriores, porque hay estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Quiero decir, ahí es una relación muy profunda, inextricable, digamos, y que vas forjando desde distintos frentes. En un principio quizás un poco político, por el tema de Melo, por ejemplo, o incluso cuando ya empezando el 20 con Vasconcelos y situaciones así, pero no se limita solamente a los perfiles más famosos que tenemos, que es que todos sabemos que García Márquez vivió mucho tiempo y murió en México, sino que realmente hay una tradición mucho mayor. Y quiero pensar, por ejemplo, en otro gran olvidado cataquero que es Leo Matiz, que claro, es un personaje que es fascinante, pero por ejemplo, yo que incluso ando a veces metido en el asunto cultural, no tenía idea de toda esta relación con México, mucho menos del conflicto con Siqueiros. Es decir, aquí hay una investigación de fondo bastante rigurosa que quiero preguntarte cómo es este proceso. Quiero decir, cómo llegaste a todas estas fuentes, cómo pudiste hacer y documentar toda esta situación. Pues imagínate, cuando consigo la conexión entre Comala y Macondo, eso es alrededor de hace unos 9 años. Entonces decido sentarme primero a leer la obra de García Márquez y después leer la obra de Rulfo, como entre los viajes de García Márquez, pues porque la de García Márquez es 100.000 veces más grande, ¿no? Entonces, la de Rulfo son 3 libros, y entonces, pero había muchos análisis, muchas cosas interesantes que fui encontrando. Y de pronto, en una de esas revisiones, encuentro a Álvaro Mutis. Y con Álvaro Mutis encuentro después a Porfirio Barba Jacob, y después con Porfirio Barba Jacob encuentro a mexicanos viviendo acá como Guillermo Owen o Carlos Pellicer, eso todos le decimos de una forma distinta. Como los que tuvieron más cercanía le dicen Pellicer, pero le digo Pellicer porque así fue como siempre lo he leído, pero el tema es que siempre está ahí. Comenzaron a aparecer y me di cuenta que esa conexión era grandísima, ¿no? Era una vaina absurda de un hombre por allá en los años 1600, así como diría el Joe, que estaba profundamente enamorado de Sor Juana Inés de la Cruz. Un neogranadino increíblemente enamorado, que es una vaina muy loca, que es Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, que incluso estuvo pensando muy seriamente, pues se enamoró de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que sigue tan vigente hasta hoy y que sigue siendo una de las grandes escritoras o grandes representantes de la lengua de nuestro continente y del manejo en español, que ella es un monstruo. Cuando digo monstruo es en buen sentido, una gran creadora de contenido. De esa poesía es impresionante, y pues él la leyó y quedó profundamente enamorado y flechado y comenzó a hacer un libro para irse a buscarla allá cerca al encuentro de Dios y robársela a Dios, ¿no? Él quería casarse con ella, era una vaina bastante loca. Pero me parecía supremamente interesante arrancar como con este concepto de, sí, los primeros encuentros pueden ser vistos también políticos, pero están esas historias hermosas que van conectando. Yo me gano, entonces es muy loco, termino con la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, que me parece bellísima, y este hombre hace todo lo posible para encontrarla, terminar el libro y llevárselo, ¿no? Entonces, la vaina es tan profunda que, como todos sabemos, pasa lo de esta decisión de acercarse tanto a los enfermos que la lleva a ella a un final un poco estrepitoso y rápido, y eso a él lo lleva a una tristeza grandísima al saber que no alcanzó a terminar el libro para entregárselo a Sor Juana, y que después se va a España así con la depresión. Y fueron muchas historias alrededor es una cosa muy loca, yo primero me gané una beca del FONCA y del Ministerio de Cultura colombiano, que me permitió comenzar y conocer como varios grupos de personas de México. Entonces ahí fue cuando ya me gané el premio y dije, no, ya eso tengo que tomarlo en serio.
porque yo pensaba hacer un ensayo, una crónica, que a mí me gusta mucho hacer crónicas. Dije, no, esto se puede jalar para un libro, pero miremos hasta dónde podemos ir profundamente. Y fueron 8 años revisión de múltiples colecciones de bibliotecas privadas y públicas, viendo cartas, viendo dedicatorias, revisando libros específicamente que mostraban esa conexión, hablando con las personas que ya habían intentado hacer algún recuento, alguna referencia a ese tipo de encuentros. Después, además de esto, yo me meto en estos años, tanto en bibliotecas como en México como en Colombia, a revisar hemerotecas, a revisar, digamos, la colección de Germán Arciniegas. Estuve metido viendo la de Carlos Monsiváis allá, y después de hacer toda esta revisión me siento y hago 20 entrevistas, tanto de colombianas como de mexicanos y mexicanas, de grandes maestros de la literatura, jóvenes y no tan jóvenes, que han desarrollado este proceso. Y imagínate eso. Entonces hubo un momento en que ya logré tener suficiente información y suficiente gente respaldando el tema, que dije, no, ya eso. Entonces, por eso, esto es un libro que algunas partes son un ensayo, algunas partes son crónicas, y al final tengo entrevistas. Entonces, va en un proceso de encontrar la mejor forma de ir contando eso. Si está cronológico, arranco como desde las primeras situaciones que encuentro temporalmente, que creo que ayuda mucho también a explicar cómo nacieron estas locuras, porque esas relaciones van cambiando con el tiempo, se van transformando, y los gustos y los deseos de los campos culturales de un lado y del otro se van transformando. No, buenísimo. Sobre todo quería volver sobre algo que incluso está citado dentro del libro, que es una de las famosas cartas que envía Carlos Fuentes cuando lee Cien años de soledad, que quiero aprovechar y plagiar para utilizar y referirme al libro, y es, en este libro convive lo soñado con lo documentado, lo cual me parece a mí una de las mejores cualidades que puede tener un libro de estas características. Es decir, hay muchas cosas que quedan en el imaginario colectivo y que los propios protagonistas siembran a propósito para dar una idea de una vida que probablemente se vivió de otra manera, pero que así suena más bacana, como el caso de la historia que cuentas acá de García Márquez, Mutis y Poniatowska, que le dio los originales de La Mamá Grande, y Poniatowska le reclama que por qué cuenta esa pendejada y él dice que porque queda bien. Este libro realmente logra trazar una línea, como tú decías, en un principio cronológica, pero al mismo tiempo te genera un contexto, te ofrece realmente un México y una Colombia vivas en la que puedes interpelarte, al mismo tiempo que no deja de lado corroborar ciertas cosas, ver este mundo imaginario que se crea desde la cultura, pero aterrizarlo de nuevo a la realidad. Hay como varios grupos grandes de asuntos que se debaten acá, pero está la relación con la pintura, con la fotografía, con la misma música. Quiero decir, aquí habla de Rayo, de Arenas Betancourt, de gente de ese calibre que muchas veces pasan por debajo de la capa de Mutis, García Márquez, Vallejo. ¿Cómo fue esta búsqueda? Uy, con la pintura todo me pareció, yo creo que hay diferentes momentos de esta relación, y hay un momento que a mí me llamó mucho la atención, que fue con Leo Matiz. Leo Matiz es una cosa interesantísima. Este hombre, yo creo que, primero que todo, no quería arrancar a ser fotógrafo. Él arranca a ser pintor y caricaturista, ¿no? Entonces él hace, y él era una persona que sabía venderse a sí mismo, era un gran vendedor de sí mismo. Y creo que ese es un tema de los cataqueros, de los de Aracataca, porque creo que Gabriel García Márquez tiene esa capacidad también. Creo que además de ser un gran escritor, creo que era un gran maestro en construirse a sí mismo. Entonces, por eso creaba estas historias que no siempre eran reales, pero le daban una característica mítica al concepto de las cosas que lo pasaron. Y son buenísimas, yo las amo. Y por eso están en el libro. Yo le digo a la gente, mire, esto es lo que contaba él, está buenísimo, pero posiblemente haya uno que otro cambio porque, digamos, pasó tal cosa, digamos. Claro. Sí, los otros dos protagonistas de la historia cuentan algo totalmente distinto, pero me parece chévere como arrancar siempre con el mito. García Márquez es un maestro para eso. Hay un encuentro que me da mucha risa, hay una crónica que él hace sobre Enrique Grau, en la cual él dice que Enrique Grau le ilustró su primer libro, su primer cuento en El Espectador. Y no es la verdad, pero es el tercero. Pero me encanta el tema pero claro, yo lo pongo en una nota al pie, venga. Sí, pero la historia sí es bellísima y tiene esa capacidad. O la que tú cuentas, la historia de cuando voy a preguntarle sobre estos manuscritos a Elena, y Elena me dice, no, yo no los perdí, yo nunca los tuve en mi mano. Sí, Álvaro Mutis nunca me los dio, pero entonces él me decía a mí entonces yo le decía, ¿por qué dijo eso? Y él dijo, sí, eso es como para fortalecer la historia.
Y al final, y le decía, ay, por favor, no vayas a admitir hasta que me muera que los tenía, que era mentira. Pues claro, ¿no? Es buenísimo eso y era su capacidad de construirse como escritor. Pero creo que esa misma capacidad de construirse, yo creo que en primera medida Leo Matiz, me devuelvo a este gran maestro, él quería ser actor. Entonces, él hace un gran recorrido, él se iba vendiendo, decía, hacía su exposición y iba al periódico y decía, va a haber una gran exposición de un gran artista, sugiero que la saquen en el periódico, listo, de una. Sí, el man era muy inteligente y se hacía publicidad del mismo. Y eso antes era así, el Che Guevara también lo hacía. Cuando hacían los recorridos con los diarios de bicicleta, entonces iban y se decían a sí mismos. Y pues como era necesario sacar historias también en los periódicos todos los días y había zonas donde no se movía tantas las noticias, pues eso pegaba muchísimo. Y comenzó a hacer ese recorrido y terminó en Bogotá. En Bogotá, el director del Tiempo le dijo como que muy chévere y todo ese tema de ser caricaturista, pero que en ese tiempo eran como muy depresivos los caricaturistas. No sé si recuerdas a Rendón, que se había suicidado hace poco en esos tiempos. Y le dijo, venga, tenga esta cámara, que este es como una actividad menos destructiva, menos dañina al corazón. Y pues que no terminaran ahí todos depresivos. Entonces, él coge la cámara y comienza a trabajar con la cámara y le va muy bien, pero no era su meta a largo plazo. Y seguía haciendo lo de ser caricaturista, ser pintor y ser fotógrafo. Y se va como antes la gente se iba, pues no tenía plata para el barco, entonces hacía ese recorrido por Centroamérica poco a poco, y lo que seguía haciendo era lo mismo, iba al periódico, decía que iba un gran pintor y caricaturista, o llamaba, y decía, mañana va a ir un gran pintor y caricaturista colombiano, sugiero que lo entrevisten, yo soy como el manager, se decía el mismo, llegaba allá, lo entrevistaban, vendía la idea de su exposición, vendía sus obras, como, la gran revelación, y después cogía los periódicos y se los mandaba a la mamá. Ese recorrido lo conocemos muy bien, es porque la mamá muy juiciosa tenía un libro donde guardaba todos esos recortes. Y llega a México y se une al tema del cine mexicano. Pues es que eso era la moda, ¿no? Eso era lo más impresionante. Estamos hablando de la década de los 40, cuando pues todo el mundo está pensando en la Segunda Guerra Mundial y pues no querían gastar. Y el tema de con que se hacían las películas era un producto inflamable, que era un material que se utilizaba mejor en la guerra para hacer granadas, y pues como México no le interesaba ese tema de estar en la guerra, sino hasta los últimos años, incluso en los primeros años fue neutral, él decidió ocupar el espacio que dejaba el tema del cine norteamericano, ¿no? Entonces, porque Norteamérica se puso a mirar, se puso a pensar en la guerra, entonces ellos utilizaron ese espacio y ellos se quedaron con eso, y les estaba viendo supremamente bien, además iba gente buenísima, pues no solo Leo Matiz, pues los españoles que habían salido de la guerra civil española estaban allá, Buñuel estaba allá, ¿sí me entiendes? Entonces era gente que había huido de esos tipos de guerra, y la Segunda Guerra Mundial está trayendo gente europea importantísima también, entonces todo se estaba moviendo y los mexicanos fueron muy inteligentes en abrir los campos culturales, o sea, escuchar y admitir y aceptar el conocimiento de los demás. Y ahí cuando lo recibieron, él trató de ser actor, porque él era muy elegante, pero no le fue muy bien, entonces se fue detrás de la cámara, ¿no? Se dio cuenta que adelante no podía, se fue detrás de la cámara y hizo esa carrera tan maravillosa que conocemos con el tema de la fotografía y sus amistades, y además era súper coqueto, y después conoce a estos grandes maestros Claro, ahí entre nos, aquí que queda entre vos y yo, Naum, y el resto de los oyentes, pues hasta se decía que tuvo una relación como underground con María Félix, así, Claro. y hay una foto así súper bella, ellos dos mirándose, con este gran ícono y con esta mujer de verdad muy relevante para la cultura mexicana. Y ahí tomando fotos conoció a Frida Kahlo, y en ese tiempo incluso Neruda estaba allá, hermano, que Embajador. era embajador de Chile en México, ¿no? Entonces, eso estaba todo el mundo estaba allá. Entonces, él aprovechó eso, hizo muy buenos contactos hasta el conflicto con Siqueiros. Y eso lo obligó a irse. Y él llegó con todo ese conocimiento y con toda esa fuerza aquí a Colombia, pero se estaba quedando sin plata. Viene el 9 de abril del 48, estalla toda esta vaina, lo golpean y pierde una cámara, y después consigue otra cámara y toma las fotos, se sale. Él viene a ver lo de la Comisión Panamericana, ¿no? Estaba a ver cómo iba a terminar ese tema de la futura OEA. Claro. Entonces, sí, entonces el tema de él se dio cuenta que eso no era lo importante, que habían acabado de matar a Gaitán, y sale y toma esas fotos, pero igual también era muy difícil conseguir trabajo, ¿no? Él alcanza a ir y volver, pero uno de los trabajos que consigue se lo da
un cachaco ala supremamente elegante que trabajaba para eso y que tenía una revista elegantísima, se llamaba Lámpara, donde contrataba a todos los duros como, ay, es que necesitamos una viñeta, contratemos a Obregón, ¿sí? Claro. Así literalmente era el nivel de esta vaina. Era Un petrolero y poeta. artículo, sí, entonces, claro, y este señor era Álvaro Mutis. Y este Álvaro Mutis, pues se iban a tomarle fotos súper elegantes a las refinerías y al, donde explotaban el petróleo y todas esas cosas. Y esas fotos son bellísimas y por la noche se sentaban a echar chisme y Leo Matiz le hablaba sobre México. Y creo que esa es la gran conexión. Entonces ahí viene una gran conexión. Y Leo Matiz también tuvo una gran relación con Rómulo Rosso cuando hubo una exposición en Bellas Artes de diferentes artistas que no eran mexicanos, entre los cuales estaba Leo Matiz, estaba Rómulo Rosso, y la relación del indigenismo en el arte es supremamente importante y Rómulo Rosso es esencial ahí porque él va a México a nutrirse de eso y después traer esa información que lo vamos a ver en su obra más adelante, y no solo es el manejo de la técnica, el uso de las herramientas, todas esas cosas él las aprende muy bien en México y viene y las enseña acá después, ¿no? Entonces está todo eso muy vivo y nos damos cuenta que la discusión era que había muchos centros culturales moviéndose muy importante en México y el muralismo fue esencial, fue tan esencial que hasta Botero, antes de ir y volverse tan famoso en Estados Unidos, hizo una parada en México y cuando uno ve las primeras obras de Botero, antes de que fueran gorditos todos, tenían una influencia muy grande del indigenismo mexicano. Es una idea muy loca. Todo está conectado y separar el arte de la foto, separar la literatura de la fotografía, de la pintura es un error, porque al final todos estaban juntos tomando trago en la misma mesa y allá Claro. también. Entonces en una mesa podía estar Siqueiros y al lado podía estar Octavio Paz, ¿sí pues no creo ellos dos ahí, pero sí como, sí, esa posibilidad de que en una misma fiesta, que eran supremamente conocidas, estas fiestas estuvieran todos sentados en un mismo punto y se conocían y tenían sus contactos y eso es bellísimo. Claro, y es muy el clima de época y precisamente ahí iba algo que te quería preguntar, que de hecho lo has esbozado bastante, es, claro, ¿qué tenía México en ese momento para poder generar este clima en el que toda esta gente iba a confluir? En esa época podemos ver que los grandes centros de irradiación cultural en español, por lo menos, eran en Buenos Aires, México, España, ¿cierto? España, claro, cae en su guerra civil, está en la dictadura de Franco, está todo muy cerrado, llega gran parte de la migración a México, pero estaba este clima de época palpable en México que tú contabas y generaba esa posibilidad, que probablemente en Colombia no la había en ese mismo calibre. Por supuesto que existe y es algo que quizás es de lo que podemos rescatar también del libro, que es algo muy fascinante, y es que muchas veces uno piensa que, claro, la relación era quizás un poco vertical, México-Colombia, pero al mismo tiempo hubo grandes intelectuales mexicanos, grandes personajes de este calibre que vinieron a Colombia y generaron una producción muy interesante, lo que decíamos con Vasconcelos o con todos los demás. Es decir, era un intercambio en que se generaba una riqueza y que se creó una cultura nueva, por llamarlo de alguna forma. Claro, digamos, yo metería en esa triada, metería, digamos, La Habana. Yo creo que Cuba fue un centro cultural supremamente importante antes y después de la revolución. Antes, con el tema yo por ahí, te voy a contar así, tengo dentro de mi biblioteca, tengo una firma de Cintio Viter a Jorge Rojas, una vaina rarísima, pues, de ese gran intelectual, poeta cubano a este poeta colombiano, ¿no? Entonces, que eran totalmente distintos, pero sí existía como una conexión muy interesante entre uno y otro lado que no era tan visible después. Y digamos, Orígenes fue esencial. Entonces yo creo que es el tema de las revistas. Las revistas fueron, pues imagínate, aquí casi no se imprimía, así sea que digamos mucha vaina. Recordemos lo que decía García Márquez cuando era chiquito. Él esperaba que llegaran a una librería en específico de un español, que llegaran los libros tanto de España como de México como de Argentina. Las ediciones de los SADA, del Fondo de Cultura Económica, todas esas nosotros casi no imprimíamos. Entonces eso llegaba del exterior. Incluso Gaitán Durán y Cotelamos, muchas de sus publicaciones, sus primeras publicaciones fueron hechas en el exterior, hechas en Francia. ¿Sí? Cuando yo tengo aquí ediciones de Rufino que fueron impresas en Francia, así sea que se hayan hecho en Colombia. Pues sí existían publicaciones, no digamos que no, pero no era tan grande como en otros países. Y la revista sí permitió un poco como que, pues además el libro era costosísimo, porque si tocaba pagar el viaje, además de la impresión, entonces eso valía mucha más plata.
Entonces, no cualquiera podía tenerlo. Entonces, los periódicos en primera medida y las revistas culturales permitieron ese contacto. Y lo otro es que fueron muy inteligentes y utilizaron las cartas para poder conectar con grandes intelectuales que no vieron ningún problema internacionalizar su obra. La maestra de eso fue Victoria Ocampo con la revista Sur en Argentina, ¿no? Entonces, Victoria con Silvina, con Bioy y con Borges, así, pero Victoria en sí fue la que le escribía las cartas. Ella tiene un libro específico donde va mostrando las cartas a todo el mundo, a Faulkner, a Germán Gess, a Lorca, que le decía como, mándame un poemita, mándame un articulito, y lo ponían en exclusiva y eran escritores que no habían llegado a las traducciones y que ellos ponían las traducciones y porque eran muy inteligentes y tenía la primera vez de ver esas obras. En México pasó lo mismo, en Cuba pasó con la revista Orígenes y en Colombia salió con la revista Mito, que creo que es como este gran encuentro. De Gaitán Durán. Sí, de Gaitán Durán, de Cotel Amos, de Goethe, de todos esos grandes maestros que de verdad arrancaron a escribir las cartas. Yo por ahí he leído algunas, tengo unas, otras, en las cuales he podido, como le escriben como, querido señor Vicente Alexandre, qué vergüenza con usted que si me puede mandar un poema, y el man se las mandaba. Era muy chévere, eran muy chéveres antes. Entonces se escribían esas cartas, se mandaban esos poemas y era la primera vez que se leían acá. Y entre esos también había un jovencito, Octavio Paz, que entregó sus primeros poemas internacionalmente en Mito, que se leyó ahí por primera vez, que la gente no sabía quién era, pues era conocido localmente, medianamente conocido, a pesar de haber estado allá en las primeras épocas de la Guerra Civil Española, donde casi lo vuelan en un carro, pero no era tan importante. Y Carlos Fuentes, pues tampoco era tan importante, pero sacó su primer libro de cuentos en ese momento y varios de esos cuentos fueron publicados acá también, y en las otras revistas, Orígenes, Sur también. Octavio Paz fue leído mucho en Sur. Y el tema de esa discusión es que eso fue que comenzó a permitir esa conexión, esas primeras conversaciones. Y Mito fue esencial porque cuando Carlos Fuentes y García Márquez se conocen más adelante, ellos habían leído, y eso ayudó a que el contacto de uno y otro fuera mayor, porque los dos habían sido publicados incluso en la misma revista. Sí, sobre todo hay un tema que no existía lo que tenemos ahorita, que listo, nos podemos pegar una buena videollamada y surtir todo esto, sino que era, como tú lo cuentas, las cartas. Y aquí hay unas que están muy rastreadas, muy documentadas, e incluso un trabajo que me parece a mí casi arqueológico, que es el tema de irte a buscar las firmas de los escritores, de cuando vienen a dejar dedicatorias a los demás y ver qué puentes se trazan desde ahí. Es decir, encontrar un libro de Monsiváis firmado para María Mercedes Carranza, uno de Fernando del Paso, uno de Arriaga para Junieles, los de Arciniegas y su relación con Alfonso Reyes, otros dos grandes maestros. Quiero decir, aquí hay una tradición muy bien documentada, como decía, que no se queda simplemente en la anécdota, sino que va a las fuentes primarias, que muchas veces son una de las cosas que dejamos de lado quienes hacemos periodismo cultural. Mira que yo pienso una cosa muy loca, es que tanto en el pasado como ahora, los centros culturales siempre son muy cerrados. En la Feria Internacional del Libro, la gente puede tener 20.000 encuentros económicos donde se reúnen a hacer mesas de negociación, donde se negocia en realidad la publicación de los libros, es en las fiestas. Este es el momento en que la gente habla, se toma un trago y es donde hace las negociaciones más, ahí se hacen las negociaciones de verdad, ¿no? El rato feliz. En el rato feliz, en el tomarse el café, en hablar con el amigo que le aconseja al editor su otro amigo escritor, ¿no? Desgraciadamente, si uno está en una rosca en específico, pues se quedó afuera. O le toca mucho más difícil poder desarrollar ese proceso. Y pues el gran maestro para aprender a manejar esos contactos y ser la persona más encantadora del mundo era Álvaro Mutis. Álvaro Mutis llega con 3 cartas, me acuerdo que Salamea lo ayuda, llega con una para Buñuel, que más adelante se encuentra con él en la cárcel, pero él llega con la capacidad de negociar y hablar con la gente. Y era buenísimo en las fiestas, o sea, es supremamente amigo de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, y desde ahí ellos comienzan a incluirlo dentro del mundo. Y ese mundo lo lleva a un nivel muy cercano y todo el mundo lo admiraba. Elena me contaba que verlo haciendo imitación de Pablo Neruda era una cosa impresionantemente chévere. Y todavía se ríe, imagínense, esa vaina fue hace como 60 años. Entonces, fue muy interesante y le ayudó mucho y también fue como un concepto de Marte, porque al caer en la cárcel, la intelectualidad mexicana escribió muchas cartas apoyando para que lo sacaran. Y eso lo volvió un poco del mártir intelectual, ¿no? Entonces, la persona que
es como la comunidad siempre trata de apoyar al oprimido por el gobierno, por la institucionalidad. Entonces, a él con eso le fue aún más bien. Y cuando salió de la cárcel de Lecumberri, bueno, en Lecumberri tuvo una relación mucho más cercana con Elena, tuvo una relación mucho más cercana con Buñuel, que lo iba a visitar. Él decía que lo visitaba era porque el mejor pan era el de la crujía, el de la cárcel. Pero yo creo que además de eso era porque era buenísimo hablar con Álvaro. Y cuando salió, siguió sosteniendo esas conexiones, ¿no? Entonces, además salió victorioso, ¿no? Porque él salió inocente. Claro. O sea, se estimó ese proceso y no tenía sentido que siguiera existiendo, entonces, ¿no? Entonces salió libre con la mayor tranquilidad del mundo y arrancó a seguir teniendo su vida. Él es muy loco porque él terminó trabajando en otras cosas durante mucho tiempo. Siguió publicando su poesía, él no alcanzó a publicar tanta poesía en poco tiempo, él se demoraba mucho escribiéndola, pero lo que sí sostuvo fueron los contactos. Y sostuvo los contactos que cuando llegó fueron los contactos que le ayudó y le presentó a Gabriel García Márquez. Sin eso, Álvaro Mutis, lo esencial es eso. Álvaro Mutis le ayuda a conseguir los trabajos, le ayuda a generar los contactos, le ayuda a tener esa relación cultural. Álvaro Mutis le presenta a los chinitos esos que lo ayudan a, pues, ¿qué pasa? García Márquez ha sentado dándole como una bestia a escribir Cien años de soledad. No se puede sentar a investigar si se come esta planta, si uno tiene una enfermedad, ¿qué lo puede curar? Entonces, ¿qué hace? Le pide a unos muchachitos por ahí, y esos muchachitos son Monsiváis y son José Emilio Pacheco, ¿no? Entonces, es como esa gran conexión alrededor de eso, que es maravilloso y que siempre ha llamado mucho la atención. Entonces, siempre, y García Márquez, esta es una novela que se hizo también muy colectivamente. Él iba escribiendo, se reunía con los grupos, tanto con los españoles presentes allá, como con los mexicanos, y iba leyendo y le iban aconsejando o le iban dando ideas, o también ese tema iba viendo la percepción de cómo era el tema de... Y lo ayudó muchísimo, eso lo ayudó muchísimo. Y Claro, pues que es lo que cuentas también de cuando va enviando fragmentos y porciones de la novela a distintas revistas, periódicos y demás para ir midiendo el clima de lo que iba a pasar. claro, él mandaba partes. Entonces, digamos, un ejemplo aquí es la revista Eco. Hay una edición donde hay una parte de Cien años de soledad, una parte, un capitulito, que tiene algunas diferencias del que salió al final con el libro, ¿no? Entonces, se notaba que mandaba eso también como, el man pensaba en una publicidad para su libro. Él sabía que estaba creando una obra maestra y que esa obra maestra podía darlo muy duro y que necesitaba soltar eso. Es que incluso los comentarios de Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa y de Julio Cortázar, cuando son publicados en Europa, ellos no habían leído la novela completa. Ellos Claro. leyeron fragmentos y sacaron una nota elogiando cada uno la obra Cien años de soledad sin saber cómo iba a terminar la novela, ¿no? Entonces eso es buenísimo porque la creación del mito alrededor de eso. Entonces pone esos tres monstruos a hablar de ellos y recuerda que Artemio Cruz o La región más transparente, Rayuela y La ciudad de los perros fueron publicadas antes de Cien años de soledad. De Cortázar se habla en Cien años de soledad, pues digo, de La Rayuela. Claro, O Rocamadour está ahí. Rocamadour está ahí, hablan del hotel donde murió Rocamadour, también Lorenzo Gavilán. aparece Alejo Carpentier, hay una referencia a una obra de Alejo Carpentier, hay una referencia a Carlos Fuentes. Entonces eso es muy interesante porque fue una obra que fue construyendo colectivamente. Y es esencial verlo porque él necesitaba encontrar un espacio cultural para poder desarrollar. Y el único lugar donde se podía desarrollar eso en ese momento que le sirvió a él perfectamente, porque él no es que él llevaba mucho tiempo viajando y fuera del país, ese espacio se lo dio México. Y fue el momento exacto para poder producir esa obra. Eso es esencial. Hay otras cosas sobre las que te quiero preguntar y es listo. Tú eres uno de los periodistas culturales que a mí más me interesa América Latina porque realmente haces un trabajo muy rico y en el que uno puede aprender muchísimo. Pero es una pregunta trampa en el sentido de, ¿para qué sirve crear estas historias culturales? Quiero decir, todos tenemos la historia política más o menos, pero crear estas conexiones que parecen subterráneas, ¿por qué? Porque creo que un gran problema de Colombia es que es muy difícil, además digamos en estos momentos en que hay tanta división y tanta vaina, es muy difícil entender qué representa o qué define el colombiano. Y se representó el colombiano por medio de unos símbolos y los miraron de una forma muy superflua. Entonces, el problema es que ven el símbolo, pero no lo entienden ni lo han interiorizado de cierta forma. Y eso ha generado que por no existir un fuerte estudio de lo que somos, por lo menos históricamente o culturalmente,
sea tan manipulable la forma de cómo vemos el concepto de ser colombiano y lleve a unos extremos exagerados y violentos que se han desarrollado. Entonces, el tema ahí es cómo aporto para esa vaina, cómo ayudo para que esa discusión cambie un poco y no se vea durante mucho tiempo en los últimos años, se quitó la historia de Colombia, no se estudió el concepto de la cultura. Cuando yo hablaba con gente, la gente no sabía ciertos conceptos que fue el Bogotazo. Personas jóvenes que decían miércoles, como, sí, como no saben esa clase de cosas o odian a Bolívar, pero no conocen por qué lo odian o porque, y es como, no, Bolívar no pensaba así, yo no sé por qué, entonces como había muchos conceptos que eso. O el Y me propio di García cuenta, Márquez. sí, también. Uy, no, Jesús. No, claro, y para mí como él es mi héroe, entonces yo tenía que respirar mucho, pero al final me di cuenta que era un tema de que la historia fueron construidas por ciertas élites, por ciertos grupos, y además solo fue vista desde una concepción política. Y que uno de los grandes errores de nuestro país es que no se creó un concepto cultural de la representación de lo que somos. Esas conexiones culturales, a pesar de que hayan pasado hace mucho tiempo y hayan 2 o 3 personas que hayan escrito al respecto, esas conexiones son necesarias para ver por qué hacemos lo que hacemos. Y me di cuenta que la mejor forma de entender quiénes somos era ver nuestros espacios culturales. Cómo llegamos a eso, cómo se construyeron nuestros libros, por qué fueron tan importantes X o Y escritores, porque, porque hay gente que cuando hablan de León de Grave, en Europa es como una vaina impresionante. León de Grave lo referencia en Detectives Salvajes es por años, ¿sí me entiendes? Es una vaina que siempre estuvo ahí que me llama mucho la atención y quería entender de dónde también aparecían esas conexiones. Bogotá tiene un problema, es que Bogotá como capital de este país está en la montaña, 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero imagínate vos en 1910, entonces llegar aquí Claro. era un complique, o mande un piano para Bogotá, entonces métalo desde Europa, bárgelo por el océano 3 meses, no sé, después bájelo en Cartagena, después páselo para Barranquilla, póngalo en un río por el Magdalena, llévelo hasta Honda, súbalo en mulas hasta Bogotá, o sea, un libro, un piano, lo que fuera, llegaba muy tarde. Claro. Siempre, siempre estamos históricamente muy retrasados, ¿no? Y también hubo un tema en que la situación cultural y política estuvo muy conectada y teníamos como esa adicción a ser muy europeos, ¿no? Entonces teníamos presidentes que escribían literatura y que hacían traducciones en griego. ¿Para qué? Mientras que se agarraba el país en los centros regionales, pues ellos se sentaban a traducir. El punto es igual hay que entender ciertas situaciones, hay que verlas, hay que representarlas y también las relaciones con los otros países fueron esenciales para poder entender eso. Como fue con Argentina, como fue con México, como fue con Venezuela, como fue con Colombia, con Perú. Colombia se construye también a partir de esos contactos. ¿Dónde se publica? ¿Dónde se habla? Porque no es solo de ser amigos, también es ser competencia, Claro. también es competir culturalmente que genera esos avances. Es darnos cuenta de que nosotros también tenemos unos momentos culturales que hay que contarnos. Y creo que se ha menospreciado mucho la cultura durante mucho tiempo en este país y creo que es esencial poderla referenciar, ¿no? Y no solo las del centro de poder, sino también las regionales. Entonces, y eso es muy bello porque así, digamos, te voy a contar una cosa aquí entre nos. Encontré unos artículos en la revista Cromos en la década de los 50 de Zapato Olivella en diferentes zonas de las regiones explicando culturalmente qué era. Entonces, imagínate, para un cachaco que siempre ha estado encerrado acá, leer cómo se hacen los tambores, cómo Claro. se construye la música del Pacífico, del Atlántico. Eso fue esencialmente mostrarles el país a partir de las revistas, a partir de saberlo contar, como lo contaba Manuel, ¿no? Entonces tiene esa belleza y creo que es esencial poder hacer eso. Y que creo que hay muchas cosas que sacar, hay mucho como elementos malos que hay que limpiar, como investigando. Y a veces la información está ahí o está muy académica, que yo la leo y me quedo dormido en 10 minutos, y que en realidad ser periodista nos ha permitido poder crear nuevas formas de contar y contar de una forma sencilla, cercana y ágil, pero con la investigación que es necesario hacer
para poder llevar esa información y sacarlo también un poco de la academia, que eso es lo otro. Yo no creo que no se haya investigado, el problema es que está entre académicos que se toman, que se ríen, y ellos se guardan esa información y pues nosotros también la necesitamos. Claro, muchas veces pasa eso. Y hay algo que quería nombrar a partir de algo que tú has dicho en otros espacios, y es, claro, la literatura latinoamericana es una literatura sobre todo de buenos lectores. Es decir, además de grandes autores, digamos Borges, en fin, puedo citar uno que, pues, que te gusta bastante también, es el tema de Borges al mismo tiempo era un gran lector, y eso pues vemos también dentro de esta relación Colombia-México en este libro. Es decir, era gente que dentro de las limitaciones que había en la época, ya sea con el piano que contabas o luego ya una época de aviones, pero sin tanta conexión inmediata como hoy en día, estaba muy pendiente y muy al tanto de las cosas que ocurrían. Quiero decir, era gente que se leía, se reseñaba, se comentaba, y eso crea un clima muy, muy bueno. Pero haciendo este paréntesis o este puente con el lector, lo que acabo de nombrar, te quiero hacer dos preguntas para las dos secciones breves que tenemos en el programa. Una es, ¿qué libros recomiendas ahorita para nuestros oyentes? Sean cual sea, ya sea que tengan que ver con México o tengan que ver con cualquier cosa. Y la segunda se llama Ex Libris, la anterior se llama Entérate, esta se llama Ex Libris, y si tienes algún tipo de bibliofilia, que entiendo que sí, entonces si tienes alguna ganancia muy memorable o alguna pérdida irreparable desde el punto de vista de la biblioteca que nos puedas contar. Yo sí amo a Borges hasta la loca pasión. Siempre le digo a la gente, el Aleph of Ficciones, muélalo, muélalo hasta que lo saque. Eso es un libro que siempre hay que leer y que es maravilloso, que me marcó mucho. Hace poco me pasaron dos libros que yo quedé. Bueno, primero, Guillermo Arriaga, me encanta porque de verdad escribe como si estuviera boxeando. Es con una rabia que me parece maravillosa. A mí, Salvaje me parece algo inconmensurable, ¿no? Salvar el fuego también me parece bellísimo, como cosas modernas. Eso es la ventaja. Yo era súper antiguo y al poder comenzar a hacer reseñas y entrevistas tuve la suerte de comenzar a encontrarme con una nueva literatura que tiene cosas muy chéveres. El poeta chileno de Zambra, que es una barbaridad. Perdón, Mariana Enríquez, que siempre olvido el nombre de tu novela. ¿Será larga la noche? Nuestra Nuestra parte parte de de noche. noche. Sí, que es una barbaridad. A mí me ha marcado internamente eso. Me parece, es un libro que yo dije, es impresionante alguien que escriba eso. Dije, cositas viejas y más, viejitas siempre hay mucho. Hay que, como venga, rescatemos a Zapata Olivella, que creo que no se está leyendo tanto como se debería leer y que me parece bellísimo. Y también hay poesía interesante ahí guardada, como rescatemos la poesía, porque este país, más que ser un país de novelistas, era un país de poetas. No. Entonces, hay poemas muy chistosos, pero hay poemas muy buenos. Entonces, nos quedamos en José Sion Silva, pero tenemos que mirar también como la gente de Pérez Cielo era muy buena, habían otros maestros, lo que habíamos hablado ahorita de Gaitán Durán, había otra gente muy, muy, muy interesante que podemos volver a recordar a leer. Cotelamos, que a mí me parece inconmensurable y que podemos volver a reencontrarnos con ellos. En la década de los 80 esos libros se publicaron, los sacó con Cultura y uno en libros de viejo los encuentra a 10.000 pesos. Entonces no es algo que nos vaya a quebrar mucho, entonces les sugiero, háganlo, que es buenísimo. Bueno, y viene el tema cuchicuchi. Mi biblioteca es mi amor, ¿no? Entonces, creo que es de las cosas, desde muy chiquito me acerqué muy, muy profundamente a la biblioteca. Yo tengo una crónica con la que gané un premio de crónica de Ciudad de Bogotá, en la cual cuento una historia que es la historia de la secta de los bibliófilos, que son una cantidad de gente reloca que va a la venta de libros de segunda y cuento historias de 3 librerías de segunda en Cuba, en La Habana, en Ciudad de México, el burro oculto, que fue una locura encontrarlo. Y creo que Álvaro Castillo es nuestro San Librario, que es maravilloso. Y también en Argentina también encontré unas librerías, una locura. Entonces, somos muchos cazando libros y nos reconocemos. Eso es como la secta de los ciegos, que en realidad tenemos una secta como para dominar, ellos para dominar el mundo, nosotros para guardar el conocimiento, ¿no? Entonces, porque al final esos libros deberían estar en una biblioteca pública, pero las bibliotecas públicas no tienen la capacidad económica de conseguir todos esos libros y salvarlos. Y se han perdido muchos y la mejor forma es que, pues la única forma que existe es que los privados traten de guardar esa información y traten de defenderla y cuidarla y estudiarla. Entonces yo he sido uno de esos amantes de los libros. Tengo alrededor de unos 7.000, 8.000 libros.
son mis bebés, alrededor de unos 4.000 en primeras ediciones. Mi especialidad ¿cómo se llama? Es literatura iberoamericana. De esos deben haber alrededor de unos 3.000, 2.500 firmados. Entonces, eso es como, son mis niños. Entonces, tengo cosas rarísimas. Entonces, esa pregunta de, no he perdido ninguno, gracias a Dios. Soy muy cuidadoso con eso. Los defiendo y los quiero mucho. Tengo firmas de Borges, de Neruda, de Octavio Paz, de Vicente Alexandre, de Humberto Eco, de cosas así como de los grandes escritores que me gustan. Entonces, la mayoría es literatura latinoamericana. Entonces, y también tengo mucha literatura que me ayuda a mí para investigación, que es esencial para esos libros, para poder escribir los nuestros. Entonces, era imposible escribir un libro de Borges sin tener y leer todo Borges, ¿no? Entonces, yo me río cuando la gente dice las obras completas de Borges, me las leí y yo, ¿cómo le explico que no son completas? Como es un término para venderlas, pero no son completas. Y tengo mis joyitas que amo mucho. ¿Qué te digo que tengo así? Un poeta en Nueva York, de Lorca, que es como una primera edición que me parece bellísima. Tengo una cosa de Neruda también, como un pasquín firmado por él con su tinta verde, que yo amo mucho, que es como mis bebés. Tengo esas cosas de García Márquez que uno también añora y adora. Tengo La Marquesa de Yodonbo en primera edición, cosas así porque a mí lo colombiano también me gusta como cuidarlo, porque algún día sé que esa historia tengo que contarla. La he contado, lo que he hecho es, ¿qué dice Borges sobre la literatura colombiana? ¿Qué dice los Ibáez? Todo eso, Octavio Paz. Ahí es cuando la gente dice, ay, es importante la literatura colombiana, pero la literatura colombiana siempre es muy importante y quiero como salvaguardar y contar esa historia en algún momento. Entonces he estado reuniendo esa información para estar acá. Tengo muchas cartas, tengo cartas que he podido encontrar ahí, pinturas, dedicatorias, y para mí la dedicatoria es esencial. La gente no la estudia tanto, pero para mí, ¿cómo sé que alguien vino acá? ¿En qué año? ¿En qué día? Entonces, tengo referencias en algunos libros, pero la mejor forma de comprobarlo para mí es la firma. Si dice Bogotá tal día, y antes se llamaban como los libros de las señoritas, que eran libros donde las mujeres iban con sus personas que admiraban y les pedían firmas. Y tengo acá una cosa loquísima de la secretaria de Eduardo Santos, de este presidente maravilloso, súper intelectual. Entonces, él iba al teatro y se llevaba a su secretaria y la secretaria llevaba el libro, ¿no? Entonces, hay unas firmas rarísimas, rarísimas de gente que vino a Colombia y que me sirvió mucho para hacer como un mapa de los visitantes, de saber años, fechas, todo eso. Y aunque uno no crea y uno se burle, aquí vino gente muy dura. Vino mucha gente que es algo que voy a investigar ahora, que es lo que sigue, invitados maestros de música clásica, que es una cosa que me tiene supremamente enamorado. Quiero ir a chismosear la biblioteca, la verdad, eso debe ser un viaje tremendo. Y, Claro que sí. y sobre todo lo que decíamos ahorita, que es una de las cosas que me fascina también del libro, y es el tema de las dedicatorias, que bien lo acabas de decir, eso permite trazar una genealogía de lo que ha ocurrido. Mira que hay una cosa que te quería contar. Yo escribo para un medio conocido aquí en Colombia, pero antes que yo escribiera, como 20, 30 años antes, Rogelio Chavarría era el que se encargaba de hacer ese tipo de reseñas y entrevistar a los escritores. De los escritores le mandaban el libro con una carta. Y las cartas que he encontrado con esos libros como, por favor, señor Rogelio, por favor, lea este libro y si quiere hágame una reseña. Entonces, así como Ernesto Sábato pidiendo esas cosas, no es. Y esas conexiones interesantísimas porque uno comienza a ver cómo funcionaban las cosas antes. También y está el telegrama y todo, y están esas conversaciones que son esenciales porque si ellos querían ser leídos en Colombia, tenían que aparecer en ciertos espacios para que los intelectuales hablaran y después comenzar a bajar el conocimiento. Y eso generaba una discusión bellísima y eso la gente no se da cuenta de la importancia de los libros que tiene en su casa. Y los deja ir y después los venden como en 2.000 pesos y alguien que trabaja en esta secta terrible se lleva ese libro y lo colecciona. Entonces el tema es como, mi sugerencia a todos es como revisen su biblioteca. Siempre hay algo más escondido ahí, siempre hay algo que hay que saber. No solo la firma, piensen en la edición, piensen en todo. Hay mucho, mucho, mucho
que guarda cada una de las cosas que guardamos en nuestra biblioteca. No, buenísimo, Juan, de verdad, en serio, me encantó poder conversar contigo y pues además ver un trabajo muy fascinante que tienes en marcha y que espero poder estar leyendo pronto u observando, sea cual sea el formato en el que lo manejes. Y no, en serio, agradecerte, sobre todo, primero, por haber escrito este libro que a mí me parece brillante y además muy necesario en este momento. Segundo, haber aceptado esta invitación aquí para estar en Librería Bizarra. Y quiero aprovechar también para invitar de nuevo a nuestros oyentes, en este caso, que lean este libro. Tiene una tradición cultural riquísima que va del presente al pasado cercano, al pasado lejano, va y vuelve, hace un vaivén tremendo y muestra cosas muy, muy ricas de las que seguro tenemos que seguir aprendiendo. Así que en serio, Juan, un gusto haberte tenido acá. Muchas gracias. Recuerden, Colombia y México, entre la sangre y la palabra, editorial Palabra Libre, y la pueden encontrar en todas las librerías. Un abrazo, mi hermano, y qué felicidad estar en esta biblioteca maravillosa que nos une, que nos conecta, y siempre desde una forma tan bizarra. Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.